Hola, hola, no sé si puedan verme por acá. Estamos teniendo unos problemas técnicos, pero estamos intentando resolverlos. En lo que vamos viendo si se puede conectar la gente, díganme si pueden mandarme un mensajito a ver si ya está transmitiéndose. Ok, creo que ahora sí ya estamos conectados. Voy a estar volteando para acá porque acá tengo mis notas. Entonces, no crean que no les estoy haciendo caso. Díganme si se escucha bien, si pueden verme bien. Entonces, para los que se van conectando ahorita, una disculpa. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos para conectarnos y finalmente tuve que hacer la transmisión desde el teléfono celular. Entonces, bueno, espero que ya no tengamos más problemas con la transmisión. Si en algún momento de repente se desconecta, se va la señal, me ven cortada o algo, por favor ténganos un poquito de paciencia. Si se corta de plano, estén atentos a la página de Emanaciones Plotinianas y muy pronto vamos a volver a subir el link para que puedan vernos. Entonces, bueno, en lo que se va conectando más gente me presento. Mi nombre es Alexa Alfonsín, soy estudiante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Eterna estudiante, me gusta mucho estudiar, nunca quiero salir de ahí. Y bueno, pues mis intereses principales siempre han tenido que ver con la parte de la educación, la filosofía de la educación, y esto me ha llevado a estudiar filosofía para niños, filosofía con niños. Entonces, mi objetivo de esta presentación va a ser tal vez un poco más introductoria, tal vez no tan profunda o no hacer un análisis tan académico. Sí vamos a tener un rigor, obviamente, en las cosas que voy a estar diciendo, no me estoy inventando nada, pero voy a intentar hacerlo lo más didáctica posible, lo más clara posible, para que todas las personas lo puedan comprender, incluso si ustedes no han estudiado formalmente filosofía o si ustedes no son de la carrera de filosofía. Ok, aquí en los comentarios les vamos a poner un link en donde van a poder ver una presentación de PowerPoint que hice con fines didácticos para la presentación de hoy. En esta presentación no es necesario que la vean, pero sí va a ser más fácil que comprendan lo que voy diciendo porque tiene algunas imágenes y, por ejemplo, las citas que voy a ir leyendo también pueden ver ahí directamente la cita y de dónde fue sacada, para que si ustedes en algún caso quieren ir directamente al texto original lo puedan hacer sin ningún problema. Ok, entonces vamos a empezar. El título de esta presentación es Plotino, filosofía práctica para llegar al éxtasis con Dios o lo uno. Entonces, lo primero que voy a hacer es ir analizando parte por parte el título de esta ponencia para que se entienda cuál es el sentido de la ponencia, cuál es el sentido de este video, de esta transmisión. Y entonces, muy general, voy a hablar de qué es la presentación. Luego voy a hablar un poquito de los antecedentes filosóficos de Plotino. Plotino es del 200 después de Cristo y sin embargo lee a Platón, lee a Aristóteles, que es 400-300 antes de Cristo, y obviamente él va a tener mucha influencia de estos dos grandes filósofos conocidísimos por todos. Y que si ustedes van por algún lugar y preguntan, oye, ¿has escuchado sobre Platón? ¿Has escuchado sobre Sócrates? ¿Has escuchado sobre Aristóteles? Seguramente les van a contestar que sí, pero si preguntan si conocen a Plotino, la respuesta más común probablemente sea que no. Y esto, obviamente, por esta razón es que nosotros creamos el seminario de estudios plotinianos, de emanaciones plotinianas, porque creemos que Plotino es un pensador, un filósofo fundamental para entender toda la filosofía posterior. Es un filósofo importantísimo porque hace una síntesis de lo que va a decir Platón y lo que va a decir Aristóteles, hace una síntesis extraordinaria y tiene una propuesta sumamente original. ¿Okay? Entonces, bueno, para quien se vaya conectando, aquí en los comentarios van a tener una liga en la cual van a poder accesar a una presentación de PowerPoint a la cual voy a estar haciendo alusión. Ok, Plotino.
¿Quién es Plotino? ¿Quién fue Plotino? Plotino fue un filósofo griego del 200 después de Cristo, nació 204, 205 después de Cristo, muere aproximadamente a los 70 años y es el principal representante del neoplatonismo. Entonces, para quien no ha escuchado del neoplatonismo, es esta filosofía que retoma principalmente todas las tesis filosóficas de Platón, pero de una manera innovadora, ¿no? De ahí el neo. Obviamente va a tener influencia también pitagórica, influencia de muchos otros filósofos, pero principalmente vamos a recordar todas las tesis que decía Platón. De la vida de Plotino no sabemos mucho, o sea, de sus datos de su vida, dónde nació, incluso en eso no se sabe muy bien, pero bueno, hay una pequeña biografía que escribe Porfirio, que fue un alumno de Plotino, y bueno, el título de esta biografía es La vida de Plotino, para quien esté más interesado en tener una introducción un poquito más general a la vida de este gran filósofo. Ok, ahora la siguiente parte del título, filosofía práctica. ¿Por qué filosofía práctica? Aquí estamos en la diapositiva número 3. Si ven las diapositivas, ahí van a encontrar un numerito en alguna de las esquinas para que podamos seguir el orden. Esto surge desde una crítica a la filosofía actual, porque la filosofía actual está muy desligada de la vida, muy desligada de las cuestiones vitales, muy desligada de la práctica. Me perdonarán las personas que estudian filosofía, yo misma soy estudiante de filosofía, pero el problema es que en la academia la filosofía ha sido rezagada y se ha quedado en los cubículos, se ha quedado en los artículos, se ha quedado en los libros, se ha quedado en la teoría. Y creo que algo muy importante que debemos de hacer cuando leemos a los filósofos, y principalmente estos filósofos antiguos, es ser fieles a lo que ellos proponían, no solo estudiar sus conceptos y no solo estudiarlos de manera filológica y comprenderlos de manera absolutamente analítica. Sí es importante, pero lo más importante para estos filósofos era la vida práctica. Todos sus tratados tienen un fin práctico, tienen un fin ético, tienen implicaciones políticas. Entonces, que nosotros seamos conscientes de todo esto nos va a abrir el panorama y nos va a hacer leerlos de una manera distinta. Obviamente, nuestro concepto de qué es filosofía, o sea, cómo definamos la palabra filosofía, va a influir muchísimo en cómo hacemos filosofía, si es que lo logramos hacer, que si es una práctica, si es una actitud, si es una profesión. Entonces, pues para los filósofos y no filósofos me gustaría que también llevaran a cabo esa reflexión de qué es filosofía. Pierre Hadot es un filósofo que yo voy a estar... yo he leído un poco, y él habla de la filosofía como ejercicios espirituales, principalmente en la filosofía antigua. La filosofía antigua se dedicaba a hacer ejercicios literalmente espirituales para llegar a la contemplación, para llegar al bien, para llegar a elevar el alma. Entonces, los filósofos antiguos no estaban leyendo tratados y no estaban enfocados a publicar qué es lo que estaban entendiendo de ellos, sino que estaban realmente enfocados a la práctica, a una forma de vida y a una forma de ser. Ok, la siguiente parte del título, ¿no? Ya llevamos Plotino, filosofía práctica para llegar. ¿Qué es este para llegar? El llegar involucra un camino. Es un camino formativo, es un camino progresivo, es un camino en el que no podemos saltarnos un paso. O sea, son unas escaleras que debemos de ir subiendo poco a poco. No llegamos a la contemplación del uno de la noche a la mañana, no llegamos a la virtud, a ser virtuosos de la noche a la mañana. Esto involucra un esfuerzo, involucra un estudio, involucra obviamente pues esforzarnos completamente, no solo corporalmente, mentalmente, espiritualmente, para llegar a este ideal, ¿no? Que será la virtud, será Dios, será el bien. ¿Qué es lo que dice Plotino? Hay que regresar al origen, hay que regresar al principio, hay que regresar a Dios, hay que regresar a el uno, o lo uno, que es una de las principales propuestas de Plotino. Cuando veamos ahorita un poquito más adelante cuál es la estructura metafísica y ontológica de la realidad según Plotino,
Si no entiende qué es metafísico y ontológico, no se preocupen, simplemente es de qué manera está compuesto el mundo, cuáles son los principios que fundamentan la realidad tal cual es. Entonces tenemos que regresar a este principio, pero no es un regresar cronológico, y esto va a ser muy importante. Cuando aquí esté diciendo primero fue el uno, y luego fue la inteligencia, y luego fue el alma, quiero que comprendan que esto no es en un sentido temporal, como nosotros lo comprendemos. No es que haya estado Dios y después haya creado el mundo, sino que esto solo se entiende para que podamos comprenderlo de una manera lógica. Son pasos lógicos, pero en realidad la concepción de Plotino y de estos filósofos antiguos es que el universo ha existido siempre. Entonces no hay un momento cronológico de creación, no hay un momento en el tiempo en el que se haya creado el mundo, sino que esto es solo una manera de comprender lógicamente estas fases. ¿Y qué es este retornar? Entonces, si no es un retornar hacia atrás en el tiempo, es un tornar la mirada hacia adentro. Esta es la cuestión que a mí más me gusta y más me emociona de Plotino, porque a diferencia de los gnósticos, que son los primeros cristianos que ya están ahí, él va a decir, es que la cuestión no es ir hacia afuera, la cuestión no es morir para renacer en una vida eterna, la cuestión no es irnos a buscar a Dios en algo externo, sino que su propuesta es regresar a lo interno, porque el centro del alma, ahí en el centro del alma está lo esencial, lo absolutamente esencial, lo absolutamente simple, lo absolutamente divino. Okay, voy a intentar ir un poquito más rápido porque no quiero que me coma el tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden irlas poniendo por acá. No sé si me están saliendo, pero bueno, intentaré responder todas las preguntas que tengan. Ok, entonces, Plotino, filosofía práctica ¿para llegar a qué? Para llegar a, ya vimos que no es llegar a un lugar, no es un lugar espacial, vamos a llegar al éxtasis o a la unión con Dios, a la unión con lo que Plotino va a llamar uno, con lo absolutamente simple, lo absolutamente divino. Entonces, ¿qué es el éxtasis? El éxtasis es literalmente salirse de sí. Entonces hay una renuncia al yo, hay una renuncia a la identificación que tenemos incluso de nuestra propia alma, y este es un aniquilamiento del ser, aniquilamiento del yo. Aniquilamiento es una palabra que tal vez suene un poco extrema, pero si vamos a la etimología es ad nihil, entonces es reducir a la nada, nihil es nada, ¿no? Entonces te reduces a la nada para que en esa nada puedas ser absolutamente todo. Es una experiencia mística, esto lo pongo entre comillas, porque Plotino no habla de misticismo. Obviamente los místicos cristianos, los místicos que vendrán después de él y que lo leen, sí van a hablar de mística, sí van a hablar de una experiencia mística, pero en Plotino no. O sea, Plotino no habla de que él esté buscando una experiencia mística, aunque sí podríamos llamarlo así. También entre comillas está la palabra experiencia, porque esta unión con Dios va más allá de la experiencia. ¿Por qué? Porque en una experiencia hay alguien que está experimentando algo. Y aquí hay una dualidad, ¿sí? El que experimenta y lo que experimenta. Y esto va más allá, porque el uno, como es uno y es simple, entonces no puede aceptar ningún tipo de dualidad. Ok, diapositiva número 6. Acuérdense que aquí en los comentarios está el link a las diapositivas. Este éxtasis o esta unión es con Dios o con lo uno. ¿Por qué puse estos dos conceptos? ¿Por qué es Dios? Porque es lo divino, porque es el bien. Pero ¿por qué también puse el otro concepto? Porque tenemos que entender que cuando aquí estamos hablando de Dios, no estamos hablando del Dios judio-cristiano, no estamos hablando de Papá Dios que está ahí en los cielos y que se involucra con las personas o que creó el mundo de manera consciente. Este Dios no tiene voluntad, no tiene pensamiento. ¿Por qué no tiene pensamiento? Porque pensar también es una dualidad. Todo esto lo voy a explicar un poquito más adelante, pero ¿qué es el uno? El uno es un punto, absoluta simplicidad, es un punto luminoso, lo que en latín va a ser lux, a diferencia de lumen. Lumen serían los rayos de sol, o un rayo solar, un rayo de luz.
pero lux es justo el punto luminoso, entonces es un punto, está más allá del ser, o sea, ni siquiera es en sentido estricto, está más allá de las formas, vamos a hablar de las formas platónicas, está más allá de la multiplicidad. Ok, ahora sí, vamos a entrar un poquito en lo más complejo y más abstracto. Vamos en la diapositiva número 7, vamos a hablar de las hipóstasis. ¿Qué son las hipóstasis? Las hipóstasis son los niveles de la realidad. Entonces, Plotino va a decir que la estructura de la realidad está compuesta por distintas hipóstasis. Y esto normalmente se pone en una forma de triángulo. Primero va a estar el uno, lo más simple, lo más divino, es el bien, es Dios. Y el uno, por sobreabundancia, porque es absoluta potencia, va a crear el segundo nivel, que es la inteligencia o nous en griego. Entonces, no estamos hablando de la inteligencia particular de una persona, estamos hablando de niveles de la realidad. Esta inteligencia, cuando es creada por el uno, intenta voltear a ver al uno, intenta contemplar al uno, pero no puede contemplarlo porque está viendo algo. Entonces, al intentar ver al uno, se ve a sí misma, se ve reflejada y entonces en ese momento se crea la dualidad. ¿Sí? Esto tal vez sea un poquito difícil de comprender, pero entonces la inteligencia, está el uno, surge la inteligencia, intenta voltear a ver al uno y como no puede, se ve a ella misma. Esto lo vamos a retomar cuando explique un poquito de Aristóteles y el primer motor inmóvil, este pensamiento que se piensa a sí mismo. Entonces ahí surge la dualidad. Aquí en este nivel de la realidad están las formas platónicas, la idea del bien, la idea del bien es más arriba, pero bueno, todas las formas platónicas, el árbol ideal, la forma de la justicia, la forma de la belleza. Y finalmente está la tercera hipóstasis, que es el alma del mundo. Otra vez no estamos hablando del alma particular, estamos hablando de la estructura del cosmos. El alma del mundo, y el alma del mundo va a crear la naturaleza. La naturaleza que ya va a estar mezclada con la materia. La materia es lo más bajo de este nivel cosmológico más bien. Entonces la materia va a ser el rezago, lo más alejado de la luz de Dios y de la luz del bien. Entonces ya se estarán imaginando un poquito cuál va a ser el camino que propone Plotino que debemos de seguir. Ok, en la diapositiva número 8 puse una cita que me gustaría leer y que tiene que ver con qué es el ser humano. Porque obviamente para llegar al uno tenemos que preguntarnos quién llega o qué es eso que llega. Plotino sí va a decir que absolutamente todo lo creado va a regresar o va a tender hacia el uno bien, va a tender hacia Dios, pero la diferencia es que no me voy a meter a la discusión sobre cómo las piedras llegan a Dios, sino que aquí vamos a hablar específicamente del ser humano, porque el objetivo de esta presentación es pues que sea de manera más práctica, que podamos llevarlo un poco a nuestras vidas, aunque me linchen los académicos. Entonces voy a leer la cita. Primero que nada, el ser humano, como va a estar en este entre la materia y el mundo inteligible, o sea, el mundo de las formas, el mundo divino, el alma, va a ser una mezcla, va a ser un compuesto. El ser humano va a ser materia y va a ser alma, va a ser esas dos cosas al mismo tiempo. Voy a leer. Mas nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Somos aquello, lo divino, o lo que va deviniendo todo el tiempo. En realidad, aún antes de producirse el devenir, nosotros existíamos allá, en lo divino, en lo inteligible. Éramos otros hombres, y hombres particulares, dioses, dice, o sea, porque éramos absolutamente divinos. Almas puras e inteligencia vinculada a la esencia universal. Éramos parte de lo inteligible, no deslindadas ni desconectadas, sino integradas en conjunto, porque ni aún ahora estamos desconectados, Esto va a ser lo importante. Pero he aquí que ahora aquel hombre se le acercó a otro hombre, o sea, aquel hombre divino se le acerca a este hombre más materializado, esto todo es metafórico, con deseo de existir. Nos revistió de sí mismo y agregó. ¿Qué es lo que agregó? Agregó capas materiales.
Y es así como hemos llegado a ser el conjunto de ambos hombres, dejando aquel primero de estar activo, pero estando presente a la vez de otro modo. Entonces, ¿qué es lo que está explicando aquí Plotino? Lo que está explicando es que ese hombre divino, esa forma de ser humano perfecto, está aún en nosotros que somos compuestos. Nosotros que somos compuesto de materia y de alma, que somos compuesto de lo que deviene, lo que es corpóreo, lo que no es perfecto, con aquello que es divino y que es perfecto. Ok, en la número 9 viene, poquito lo leo, conocimiento de uno mismo. El objetivo será el conocernos a nosotros mismos. No va a ser un conocimiento de lo externo, sino un conocimiento de lo interno para poder llegar a Dios. Es el autoconocimiento. Quien se conozca a sí mismo también conocerá su origen, dice. Obviamente el origen siendo Dios. Diapositiva 10, voy a leer otra cita. Retírate a ti mismo y mira, y si no te ves aún bello, la belleza obviamente va a ser algo divino también, entonces, como el escultor de una estatua que debe salir bella, quita aquí, raspa allá, pule esto y limpia lo otro hasta que saca un rostro bello coronando la estatua. Así tú también, quita todo lo superfluo, alinea todo lo torcido, limpia y abrillanta todo lo oscuro y no ceses de labrar tu propia estatua hasta que se encienda en ti el divinal esplendor de la virtud. Entonces, esta es una cita muy, muy citada porque obviamente la imagen es bellísima, el concebirnos a nosotros mismos como una estatua, y si pensamos en un bloque de mármol, para llegar a la estatua, para hacer la estatua vas quitando. Eso es lo que está proponiendo Plotino. Plotino lo que va a decir es que como en nuestro centro está lo divino, tenemos que desligarnos, tenemos que alejarnos de todas estas capas que nos han hecho olvidar nuestro origen y nuestra esencia. Entonces, obviamente no estaría fácil, por eso dice, ráspale y pícale y rómpele hasta que lo logres. Entonces es algo que no es fácil de lograr. En la diapositiva número 11, aquí va algo muy, muy padre para quien esté viendo las diapositivas, quien no, aquí está el link en los comentarios. Y es lo que les decía, que normalmente se concibe la estructura de Plotino, la estructura de la realidad como un triángulo o como una fuente. Muchas veces se usa esta metáfora de la fuente, de donde todo, el uno está desbordado y surgen estas emanaciones y se van creando estas hipóstasis, estos niveles de la realidad. Pero ¿qué pasa si en esta fuente vemos la fuente desde arriba? Si cambiamos la perspectiva y no la vemos de frente, sino desde arriba. Lo que pasa es que es un círculo. Entonces, en medio, en el centro, está lo simple, está el punto, está el uno, está Dios, y hacia afuera están los otros niveles. Entonces, así como estos niveles de la realidad podemos concebirlos en la realidad, así estos mismos niveles podemos concebirlos en nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como decía Plotino sobre de la estatua, tenemos que ir quitando, ir retornando, ir tornando nuestra visión de lo externo hacia lo interno para que cuando lleguemos al centro, lleguemos a la unión con Dios. Obviamente en lo más externo está la materia, que también muchas veces se usa la metáfora de la luz, y la materia sería lo que ya no es luz, a lo cual ya no ha llegado la luz. Y si a alguien le suena un poquito a San Agustín, pues sí, San Agustín va a basar mucho de su pensamiento específicamente sobre el concepto del mal en la filosofía de Plotino. Ok, diapositiva número 12. La meta verdadera. ¿Cuál es la meta verdadera? He aquí la meta verdadera, dice, la meta verdadera del alma. El tocar aquella luz y contemplarla con esa misma luz, no con luz de otro, sino contemplar la misma luz por la que ve. Porque la luz por la que fue iluminada es la luz que debe contemplar, ya que ni siquiera el sol lo vemos con luz ajena. ¿Y esto cómo se puede lograr? Despójate de todo, dice.
Estos diálogos no son o sea, son personajes ficticios, obviamente, con los que está dialogando y con los que, si han tenido la oportunidad de leer a Plotino directamente, le ponen unas trabas durísimas. De repente tú lo vas leyendo y dices, ya la libró, y de repente le ponen un contraargumento o un contraejemplo que es impresionante cómo todo el tiempo está él mismo criticando su pensamiento para poder formarlo de la manera más sólida posible. Ok, híjole, voy a apurarme lo más que pueda para poder terminar. Y primero pensé que no me iba a tardar las 2 horas y ahora me siento un poco apurada. Antecedentes, diapositiva número 13. Puse Sócrates, obviamente es un antecedente, aunque Sócrates no deja nada escrito, entonces por eso lo puse en corchetes. Sócrates es maestro de Platón, Platón la principal influencia sobre Plotino. Aristóteles, que va a ser alumno de Platón. Amonio Sacas lo escribí porque fue el maestro directo de Plotino. Y el mismo Plotino reconoce que lo que está diciendo, dice, no es nada nuevo. Ya no voy a leer la cita para no cansarlos con las citas, pero lo que dice aquí no es nada nuevo lo que estoy diciendo, es solo un exégesis de aquellas doctrinas antiguas que ya lo dijeron todo. Obviamente él sí es muy innovador, pero aquí hay un reconocimiento a que la sabiduría es eterna y a que la verdad es eterna. Entonces hay un reconocimiento de que él no está diciendo nada nuevo. Eso es lo que él dice. Diapositiva número 14 está la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna, que ya muchos deben conocer, aparece en el diálogo de la República de Platón, en el libro 7 me parece. ¿Y qué es esta alegoría? Muy rápido. Imaginemos que hay unas personas que están atadas pies y manos en una cueva, en una caverna, y ellos solo están viendo a una pared de la caverna. En esta pared se están, iba a decir reflejando, pero no sea la palabra, se están viendo unas sombras. Aquí están las personas, en esta pared están las sombras, porque acá hay otras personas con unas marionetas y un fuego que hace sombra, y las sombras, es lo que ven las personas. Ellos creen que esa es la realidad. Finalmente uno logra desatarse, voltea, ve el fuego, ve a las personas que están ahí con las marionetas y dice, chíntales, lo que yo pensé que era la realidad no es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a caminar hacia afuera de la caverna. Y esto es importante porque de nuevo es un camino, o sea, esta persona no se desata y de repente ya está en el exterior, es un camino de ascenso, es un camino de trabajo. Va saliendo, sale, ve el sol, se ve cegado por el sol, o sea, no puede ver nada primero, y luego ve los árboles verdaderos, el agua verdadera, ve la realidad tal cual es. Esto va a decir Platón, esa es la realidad, y el sol es el bien, la forma más absoluta de todas las formas, en la cual están todas las cuestiones divinas, todas las formas, todas las ideas, todas las esencias, se sintetizan de alguna manera en el bien. Entonces, esto es lo que va a decir Plotino, el uno bien es ese sol, es ese punto luminoso. ¿Qué es esto de la teoría de las ideas? Para quien no sepa nada de filosofía o para quien quiera recordarlo de manera súper general, Platón lo que va a decir entonces es que nosotros vivimos en un mundo de sombras. Todo lo que vemos aquí, yo aquí ahorita estoy viendo un árbol, pero ese árbol es una sombra de la forma ideal de árbol que está allá arriba, entre comillas, en el topos Uranus, en este mundo ideal. Entonces, cuando a lo largo de la presentación diga formas, diga ideas, diga esencia incluso, estoy hablando de estas formas platónicas, que es lo que va a retomar Plotino. Viene una cita de la alegoría de la caverna. Ahora, número 17. ¿Cuál es el principio o sustento de la realidad? Y aquí es donde Plotino va a tener una diferencia con Aristóteles. ¿Por qué? Aristóteles propone que el primer principio, valga la redundancia, es un motor inmóvil. Todo se mueve y, por lo tanto, debe haber algo que
digamos, si esto se está moviendo, este algo lo movió, pero algo movió a este algo y algo movió a este algo. Dice, no podemos irnos ad infinitum, tenemos que proponer que hay un primer motor inmóvil, que ese no se mueve y que sin embargo es el primero en mover absolutamente todo lo existente. Primero, otra vez, no en términos temporales, sino en términos lógicos, o sea, el primero como principio, como fundamento. Este primer motor inmóvil se piensa a sí mismo, entonces así es como se crea el mundo. Plotino va a decir no, esto no es correcto porque el primer principio tiene que ser uno, no puede ser múltiple. ¿Cómo explico esto? Ya lo decía un poco antes, el pensamiento es una dualidad. Cuando nosotros pensamos, estamos pensando algo. Entonces hay un sujeto pensante y hay algo que está pensando. Entonces aquí hay dos cosas, ¿sí? Lo que va a decir Plotino es, el primer principio tiene que ser forzosamente anterior a la multiplicidad y por lo tanto tiene que ser simple y por lo tanto no puede pensar. Tiene que estar antes que el pensamiento, tiene que ser antes que la inteligencia, tiene que ser antes de la dualidad y ese sí va a ser el primer principio y ese va a ser lo que Plotino va a llamar el uno. No es un ente, no es un ser, trasciende esta dualidad. Y ok, ahora ya que tenemos una base un poquito más sólida sobre cuáles son los antecedentes filosóficos de Plotino, vamos a empezar ya con cómo llegar al éxtasis o a la unión con Dios, el uno bien. Aquí les recuerdo, cuando diga Dios, me estoy refiriendo al uno, me estoy refiriendo a la forma de bien, uno bien, Dios, Padre, podría decir todas estas palabras, pero me estoy refiriendo a este principio único. Ok, paso número 1, digamos. Reconocer lo divino en nosotros, lo que ya veníamos diciendo. No es buscar lo divino en algo externo, sino reconocer que lo divino está en lo interno, en nosotros mismos. Dice, es que no estamos desconectados ni disociados de Él, obviamente está hablando de Dios, aunque la naturaleza del cuerpo, desplomándose, nos arrastre consigo. O sea, tenemos este cuerpo que es material, que es compuesto y tenemos antojos y tenemos pasiones, en el término griego, patos, tenemos padecimientos y sí, tenemos cuerpo, pero va a decir Plotino, pero lo que hay que recordar es que dentro de ese cuerpo, en el centro, tenemos la esencia divina y ahí está Dios. Dice, propender hacia Él es ser en mayor grado y ahí está nuestro bienestar. Alejarse de Él es ser meramente y ser en menor grado. Vivir allá con Dios o en Dios es vivir de veras y ese es su principio y su meta. Su principio porque viene de allá, como principio, y su meta porque el bien está allá. Y una vez llegada allá, el alma vuelve a ser ella misma, esto es, vuelve a ser lo que era. Ok, aquí estamos hablando de un aquí, de un allá, pero recordemos que no es un allá externo, sino que es un allá interno. ¿Por qué no somos conscientes de esto? No, podríamos preguntarle a Plotino, oye, pues si tú dices que dentro de mí está lo divino y dentro de mí está Dios, ¿por qué yo no me percato de eso? Dice, ¿cómo es que poseyendo cosas tan grandes no las percibamos, sino que de ordinario no nos ejercitamos en tales actividades? Y algunos no las ejercitan en absoluto, o sea, no tienen ni idea de lo divino que hay en ellos. Si ha de haber percepción de las potencias así presentes en nuestra alma, es preciso también volver hacia adentro la facultad perceptiva y obligarla a aplicar su atención a aquello interior. Entonces, aquí las personas que sepan un poco de las cuestiones de la atención, lo que dice es, claro, no te das cuenta porque tu atención está en lo externo y tu atención está en lo material y tu atención está en los vicios corporales y está en las pasiones y está en el mundo sensible
Y ese es el problema, dice, que tu atención la tienes hacia afuera, pero si tú tornas tu atención hacia adentro, entonces te darías cuenta de que efectivamente ahí está Dios. Entonces, ¿qué va a proponer? En la diapositiva número 21, dice, tenemos que hacer una purificación, una depuración. Y de nuevo pongo la imagen de la estatua que se está labrando a ella misma. Es quitar todo lo que sobra, quitar todo lo material que no corresponde a lo esencial. Y para hacer esto, primero que nada, tenemos que tener un conocimiento de cuáles son las cosas que sí y cuáles son las cosas que no. Entonces, por eso escribe tantos tratados, o sea, por eso es tan minuciosa toda su filosofía y toda su propuesta, porque sí hay un esfuerzo analítico, sí hay un esfuerzo intelectual, sí hay, obviamente, pues le da la importancia al estudio teórico de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, primero que nada hay que tener este conocimiento. Segundo, y casi que más importante, hay que ejercitarnos en esto. De nada sirve leer a Plotino o leer a los estoicos o leer a cualquier pensador que esté proponiendo una forma de vida, una filosofía como forma de vida, y decir, ok, muy bien, ya lo entendí, pero no, muchas gracias, yo no lo voy a hacer. Tenía una maestra de física que decía, pueden comprarse los videos que ustedes quieran de ejercicio, pero si están sentados en su cama viendo el ejercicio, eso no les va a servir de nada. Entonces hay que ejercitarnos, hay que ejercitar las virtudes para poder llegar a ser virtuosos. El hombre que actúe, hombre obviamente ser humano, aquí entendámoslo de manera general, que actúe conforme a las virtudes, comenzará a ascender al uno bien, comenzará a ascender, ¿sí? De nuevo esta alusión a que es un camino ascendente, progresivo. Librarse de las pasiones, vamos a hablar un poquito de eso, apartarse de las cosas materiales, obviamente. Entonces, ¿cómo se da esta depuración? Tal vez parezca muy repetitiva, pero quiero que todo esto quede muy claro para las personas que nunca habían leído a Plotino, que nunca habían tenido un acercamiento a esta filosofía que puede llegar a ser un poquito densa o abstracta. La depuración es de afuera hacia adentro. De nuevo recordemos la imagen de la fuente vista desde arriba, que se vería como un círculo y en el centro estaría lo absolutamente divino, estaría el uno. Entonces, primero, como es un camino, ¿qué es lo que está más afuera? Lo que está más afuera es la materia. Entonces, no vamos a decir ya, vaya la materia, destruyamos nuestros cuerpos y vayámonos a lo divino. No, hay que empezar por una contemplación de todo lo material, una contemplación de lo sensible. No voy a decir una contemplación de la materia, porque el tema de la materia es muy complejo. Yo digo que la materia como tal en Plotino no existe, pero es una discusión que siempre hemos tenido ahí en el seminario. Entonces empezamos por una contemplación de lo más externo, de lo sensible, de lo material, de la naturaleza. Luego vamos hacia adentro y nos topamos con la inteligencia, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de estructuras, una estructura de la realidad. Entonces, la segunda sería la inteligencia. En esta inteligencia están las formas platónicas, el árbol ideal, la belleza, la justicia. Entonces, ya que tuvimos una contemplación de lo sensible, vamos a ver a través de esta materialidad lo esencial, la forma que está participando de estas cosas materiales, de estas cosas particulares en el mundo. Y después de tener esta contemplación de la inteligencia, de lo inteligible y de las formas, obviamente llegaremos al centro, que será el éxtasis. Ok, vamos en la número 23. Voy a tomarme un minutito porque creo que en el teléfono no me están saliendo los comentarios. Quiero saber si hay alguna duda. Me están diciendo por acá que hay varias dudas. Entonces, si me dan un minutito, pueden tomar agua en este pequeño descanso, porque en el teléfono no me salen los comentarios. Entonces voy a abrir acá en la otra computadora el video para poder ver si hay dudas. Veo que sí hay muchos comentarios. Ok.
Déjenme ver un momentito los comentarios. Ay, creo que tampoco me aparecen todos. ¿Nos puedes platicar tus logros personales en esto? ¿Cómo ejercitar las virtudes? Ok, ahorita podemos platicar eso un poquito al final. También muchas gracias a las personas que están conectadas, que me están mandando saludos. Ok, sí, pusieron la cita de la estatua. Más allá de los supuestos, Román Alexander Cabrera, más allá de los supuestos nociológicos y ontológicos de una filosofía, es claro que no se podrá filosofar. Ay, no, bueno, ya se fue el comentario. Bueno, voy a intentar pedir que me presten otro teléfono para poder ver los comentarios, porque no me están apareciendo en la computadora. Una disculpa por eso, hemos tenido unas fallas técnicas. Pero bueno, mientras voy a seguir, y si no, una disculpa, y al final dejamos unos minutos para resolver todas las dudas. Ok, la diapositiva número 23, virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud, en griego arete, es un estado al cual se llega a través del ejercitamiento del carácter, del ethos, de la ética. Entonces, dice Plotino, el hombre posee una vida perfecta, pues posee no solo la vida sensitiva, sino también el raciocinio y la inteligencia verdadera. Y si uno es virtuoso, se basta a sí mismo para la felicidad y para la consecución del bien, porque no hay bien alguno que no posea, mas lo que busca, lo busca como necesario. Entonces, quien es capaz de concebir racionalmente hablando y anímicamente hablando, quien es capaz de concebir realmente las virtudes y la importancia de ejercitarnos en la virtud, lo va a ver como una necesidad. O sea, no lo va a ver como una carga, no lo va a ver como una regla impuesta, no lo va a ver como ay, chin, tengo que portarme bien y tengo que hacer esto, y no lo va a sentir como una carga. Quien lo comprenda realmente, dice Plotino, lo va a ver como una necesidad. Entonces, por ejemplo, para quien me preguntaba personalmente cómo se logra esto, creo que es muy difícil, o sea, no es nada fácil, y el primer paso es ser conscientes de ello, entenderlo. Ahora, entenderlo no es lo mismo que integrarlo, aprenderlo con H. Entonces, creo que una respuesta tal vez muy, muy fácil, una salida simple para esa pregunta sería la práctica y la ejercitación constante. Número 24, evitar o controlar las pasiones. Pasiones, recordemos que la palabra en griego es patos, de ahí viene padecimiento, de ahí viene patología, es una enfermedad del alma. En general, dice, evitamos los males, y sin embargo, tal evitación no es, por cierto, objeto de la voluntad. Objeto de la voluntad es más bien el que ni siquiera tengamos necesidad de tal evitación. Entonces, lo que les decía, un primer paso obviamente será evitar estas pasiones, evitar... ¿Qué es una pasión? Una pasión es un arrebato del alma, es algo que está fuera de nuestro control, es una emoción, también obviamente se va a traducir como emoción, es una emoción que nos sobrepasa y de la cual no tenemos control alguno, que el alma racional se ve anulada completamente por esta emoción irracional, en este sentido irracional porque no podemos controlarla, y que va más allá de nosotros. Entonces, por poner ejemplos muy sencillos, tal vez me van a criticar un poco aquí, pero no importa. Nosotros vamos en la calle y se nos mete alguien y nos enojamos. Eso es una pasión, eso es un patos. Estamos padeciendo el enojo, estamos padeciendo, nuestra alma se encuentra mal, estamos sufriendo, sufrimiento también va a ser otra traducción de patos. Entonces, bueno, con este ejemplo es tal vez un poco claro, pero ¿qué otro tipo de pasiones tenemos? Los vicios corporales, los vicios sensibles. Ahora que estamos en cuarentena, a mí lo reconozco sinceramente, a mí me gusta mucho comer.
Entonces, eso es un vicio corporal, es un vicio sensible, es un vicio que va más allá de mi capacidad racional, anímica, de mi alma, de controlarlo. Entonces, claro, yo reconozco que es un vicio y reconozco que no debo hacerlo. Entonces, yo conscientemente puedo decidir, no voy a ir y no me voy a comer ese chocolate que está en la alacena. Pero si todo el tiempo estoy pensando, chin, es que quiero el chocolate, es que quiero el chocolate, entonces todavía no soy virtuosa. Ya me estoy acercando un poco más porque ya conscientemente no voy y me como ese antojo que tenía. Pero todavía no soy virtuosa porque el que es absolutamente virtuoso ya no tiene claro, se le puede antojar un chocolate, pero ya no tiene esta emoción que le sobrepasa y ya no tiene estos arrebatos, si me doy a entender. Y aquí para abajo puedes leer, pero está dificilísimo leer, tienes que tocar ahí y bajar. ¿Le puedes bajar el volumen? Ahorita me van a prestar un teléfono para ver si puedo ir viendo ahí los comentarios que me van haciendo. Ok, número 25. Voy a ver un poquito los comentarios. Gracias. Ok. Este éxtasis me recuerda mucho a la kenosis cristiana. Claro, obviamente las experiencias místicas cristianas van a tomar muchísimo de Plotino. Buenas tardes a todos, saludos a todos los que están aquí conectados. No puedo ver el link de la presentación, creo que ya lo colgaron ahí otra vez. Estoy viendo los comentarios, porque no quiero dejar ninguna duda fuera de mi atención. Un momentito. Ok, creo que son todos los que me aparecen aquí. No sé si son todos. Ok, lo de los logros personales. Saludos a Medellín. Tampoco les aparecen todos los comentarios. Sí, una disculpa. Podría plantearse una ética plotiniana para el ocio, la sexualidad, etcétera. Ahorita vamos a hablar de eso porque tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo aquí. No se trata de sufrir, justo de lo que se trata es de no sufrir. Entonces, no es una prohibición de los vicios y las cosas materiales en el sentido de prohibición. No es no lo puedo hacer y aunque quiera no lo voy a hacer, sino un tratar de que esos arrebatos no nos sobrepasen, no sean más fuertes que la racionalidad de nuestra alma. Saludos desde Buenos Aires, saludos. Y bueno, para quien me pueda criticar esto, o sea, sí va a haber un desprecio por lo material. De hecho, en la vida de Plotino, Porfirio nos dice, él se avergonzaba de tener cuerpo. Esto puede sonar muy extremo y ahora con todas estas nuevas, no sé si nuevas, pero movimientos y filosofías que conciben al cuerpo como algo que es parte de nosotros y como algo que no se debe reprimir y como algo que no se debe reprobar y que no se debe prohibir y que no se debe tapar y que no se debe... O sea, todo esto, claro, estamos hablando de un filósofo que es del 200 después de Cristo, entonces tenemos que ponernos un poquito en su lugar y... Digo, de cualquier manera me parece Plotino muy innovador. Hay mujeres en su escuela, recibía a todo tipo de personas, entonces, bueno, pues también para que no se le vayan tan al cuello a Plotino. ¿Podrías decir qué es la conexión entre el alma y el cuerpo? Ok, esto va a ser un poquito complicado, voy a ver si lo puedo contestar un poquito más adelante. Aquí hay otros tres muy largos. Son las citas, veo que también están poniendo las citas, gracias, ahí en los comentarios. Voy a seguir. En la diapositiva número 25 estamos hablando de estar en armonía con lo sensible, estar en armonía con lo material, y va mucho con todos estos comentarios que están haciendo, que obviamente pueden causar, son dignos de crítica hacia Plotino, ¿no?
si la materia es mala, que lo llega a decir Plotino en un momento, pues entonces hay que despreciar lo sensible y hay que despreciar lo material. Sí, pero no va por ahí. Y les voy a leer esta cita que me parece muy importante. Dice, a su vez, despreciar el mundo, a los dioses que hay en él, o sea, lo divino que hay en todo el mundo, y las demás cosas bellas, no significa hacerse bueno, ¿sí? Lo voy a decir otra vez, despreciar el mundo y a los dioses que hay en él, no significa hacerse bueno, porque si este mundo estuviera desconectado del de allá, si este mundo material estuviera absolutamente desconectado del mundo inteligible, de las formas, de lo divino, ¿cómo podría existir? ¿Cómo podrían existir los dioses que hay en él? Aquí no pensemos en dioses particulares, pensemos más bien en la palabra divino. ¿Cómo podría existir lo divino en lo material? Estará Dios, pues, presente a todos y estará en el mundo de acá, de cualquier modo que sea. Así que el mundo participará de él. Esto a mí me parece uno de los puntos más claros en los cuales podemos concebir que sí hay un desprecio por lo material, sí hay un desprecio por lo sensible, porque hay cosas más elevadas, pero no por ello hay que despreciar el mundo material, no por ello hay que despreciar lo sensible. Y como lo voy a decir un poco más adelante, dice, quien está lejos de vislumbrar el mundo inteligible es porque no mira, no contempla lo sensible. Entonces, quien está alejado de lo divino es porque ni siquiera está tratando de ver a través de lo material y a través de lo sensible lo divino. Porque si aquí hay un árbol, a pesar de que este árbol es material y a pesar de que este árbol es sensible, a través de ese árbol yo tengo que tener la capacidad de vislumbrar lo inteligible que hay en ese árbol, la esencia, la idea, la forma del árbol. Entonces, sí empieza la contemplación en lo sensible. Una de las cosas más, obviamente más claras en Plotino va a ser la importancia del arte. Entonces, obviamente el arte, a pesar de que es sensible y a pesar de que es material, va a ser una vía de acceso a lo divino. Dice, porque ¿qué músico puede haber que, habiendo visto la armonía del mundo inteligible, no se impresione al escuchar la de los sonidos sensibles? Que, entendido en geometría y en aritmética, no se deleite al percibir con los ojos lo simétrico, lo proporcionado y lo ordenado, puesto que ni siquiera en pintura ven lo mismo, si reconocen en el cuadro sensible una representación del modelo, cito, en la inteligencia. O sea, reconocen en las cuestiones sensibles, reconocen en el arte particular, sensible, material, una representación de su modelo, de la forma que está en el mundo de las formas, que está en la inteligencia. Sienten una especie de turbación y alcanzan la reminiscencia del original. La reminiscencia, el recuerdo, porque también no voy a mencionar mucho a Platón, pero Platón en la teoría de la reminiscencia es que nosotros ya estuvimos allá, ya vimos las formas, ya fuimos divinos, ya fuimos dioses. Entonces, en este sentido es un recordar, no es un conocer, es un recordar. Entonces, a través del arte es como podemos tener acceso a lo divino, a la esencia. Si un artista logra cautivar algo que es bello, entonces a través de esa obra de arte, sea una estatua, un cuadro, una canción, lo que sea, es simétrico, es armonioso, y entonces a través de ello nosotros vamos a poder vislumbrar la forma de la belleza y la forma del bien. Por poner un ejemplo muy burdo, no sé, para las personas que me conozcan, yo también me dedico al maquillaje profesional. ¿Qué es lo que hacemos cuando maquillamos a una persona? ¿Qué es lo que cualquier persona que se maquille, bueno, pueden maquillarse como ustedes quieran, pero ¿qué es lo que normalmente se busca? Lo que se busca es la simetría. De hecho, la palabra cosmético viene del griego cosmos. El cosmos es simétrico, es ordenado, es perfecto, es bello. Entonces, usamos los cosméticos de tal manera que nuestro rostro se vea lo más simétrico posible, para que a través de que nos vean o nos veamos nosotras en el espejo, entonces podamos vislumbrar la belleza
de lo eterno, la belleza de las formas, la forma de la belleza a través de esta simetría. Entonces ya saben, para cuando se estén maquillando pueden decir que están haciendo lo posible para que las demás personas o ustedes mismos puedan vislumbrar de manera más fácil la forma de la belleza. En la diapositiva número 28 es la contemplación de las formas. Entonces ya hablamos de la contemplación de lo sensible y cómo esto nos puede llevar a una contemplación de lo inteligible. Y vamos a hablar ahora ya más específicamente sobre esta contemplación de las formas. Cómo vemos la forma a través de lo sensible. Dice, entonces, ¿de dónde saltó la luz de la belleza de la tan disputada Helena o de cuantas mujeres emularon a Afrodita en belleza? ¿No es verdad que el origen de todos los casos, o sea, el origen de todos los casos de todas las mujeres bellas, y todos los hombres bellos, también va a decir, pero no lo puse aquí, ¿no es verdad que el origen de todos los casos es una forma? Pero si de hecho una misma forma mueve y dispone por igual por su propia virtud el ánimo, el alma del espectador, no hay que atribuir la belleza a la magnitud de la masa. Dice, no hay que atribuirle la belleza a la cosa particular, a su materia. Hay que atribuirle la belleza a la forma de la belleza que está participando de esa cosa particular. Mientras la belleza está fuera, dice, aún no la percibimos, pero una vez que se nos mete dentro, nos afecta. Entonces, nuevamente, está esta idea de que la percepción, no voy a decir la contemplación de lo divino no es a través de lo externo, sino a través de lo interno. Aquí en esta diapositiva puse un corazoncito abajo. ¿Por qué? Porque también quería comentarles que otra vía de acceso a lo divino obviamente será a través del amor, a través de amar a una persona, obviamente no por cuestiones materiales, obviamente no por cuestiones sensibles, obviamente no por cuestiones corporales, sino porque a través de tu amor por esa persona, o sí, por esa persona, digamos, a través de tu amor por la persona está el amor de la forma del bien. Tú amas, cuando dices tiene un no sé qué que no sé cuál, tal vez es la forma del bien o la forma de la belleza o la forma, alguna forma divina que está ahí, que tu alma percibe, que tu alma está percibiendo, y percibiendo entre comillas, porque pues, percepción normalmente se usa más con lo sensible, que está contemplando, tu alma está contemplando el alma del otro. Ese es el amor del que nos está hablando Plotino, y ese es el amor que nos lleva a ver más allá de lo material, a ver más allá de lo corporal y amar al otro porque estás amando lo divino que hay en el otro, lo divino que refleja el otro y que obviamente es lo mismo que tienes tú. O sea, cuando tú amas al otro, estás amando lo mismo que hay en ti, estás amando lo mismo que hay en todo el cosmos, estás amando esa misma unidad que está subyacente a todo lo existente. Ok, voy a ver un poquito más el teléfono de acá, a ver si hay alguna otra duda. ¿Deberían abrir un canal de YouTube? Sí, ya tenemos un canal de YouTube, por ahí se los podemos estar compartiendo. Si yo no puedo contestarles sus mensajes, también tengo compañeros del seminario que son extraordinarios, que saben más que yo, que pueden citar de mejor manera, entonces ahí les podrían ayudar. Luciano Salvador, quiero felicitarte por la charla muy fluida, muchas gracias. Por otro lado, una duda. Estaría bueno aclarar también si el ejercicio de la virtud puede reducirse a una fórmula o a un conjunto de pasos seguros para guiar la vida en todo tiempo y lugar. Personalmente creo que no, y eso sería importante para entender al filósofo en su época, como lo decías al principio. Ok, sí, Plotino no va a tener un tratado que diga pasos para ser virtuoso, no lo va a tener. Pero obviamente sí va a haber muchas ocasiones en las cuales sí parece estar dando, no la receta, pero nos está invitando a que en la comprensión del cosmos y en la comprensión de nosotros mismos podamos comprender de alguna manera cómo ser virtuosos. Entonces, si tú concibes
que la realidad, la verdadera realidad, entre comillas, no es lo material, pues entonces vas a ser virtuoso porque no vas a amar lo material, sino que vas a amar las formas y vas a amar lo divino. Entonces, todo empieza con un conocimiento, todo empieza con un conocimiento de uno mismo. El mismo oráculo de Delfos que decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Es un conocimiento de qué somos, cómo somos. No podemos intentar ser virtuosos, por ejemplo, si no reconocemos cuáles son nuestras pasiones, cuáles son las cosas que nos afectan, cuáles son nuestros vicios. Entonces todo comienza así con un conocimiento de uno mismo. Plotino no ofrece un manual y una receta clara con unos pasos. Creo que habrá filósofos que sí intenten hacerlo, pero bueno, eso podría ser cuestión para otra plática. No sé si ya hablaste de la relación con Agustín de Hipona, si quieren al final comento un poco de eso, o bueno, lo digo muy rápido, mucho tiene que ver con el concepto del mal en San Agustín, que no va a ser una entidad, no va a ser algo existente como tal, sino que va a ser lo más alejado de Dios, lo más alejado del bien. Entonces, si Dios lo concebimos como una luz, digamos que aquí está la luz y entre más se aleja, el mal va a ser la oscuridad, pero no como una entidad que existe contraria a Dios, sino como la ausencia de Dios. Entonces, esto podemos reconocer mucho eco de Plotino. Me parece de que en Plotino se ve un considerable avance en el interés de Platón más anciano, preocupado por atenuar la línea divisoria que había establecido entre los dos mundos. Claro, si esto... ahorita no tengo la cita, la voy a buscar y en un ratito lo comento, pero el mismo Plotino en un pasaje dice, pues sí, Platón dijo que teníamos que renunciar a lo sensible, pero tampoco va tan por ahí, o sea, tampoco es, como les decía, el que desprecia el mundo sensible también está despreciando el mundo inteligible, porque no es capaz de ver a través de lo sensible las formas que están en la inteligencia. El amor como camino hacia la contemplación del bien aparece muy claro en el Fedro de Platón. Sí, efectivamente, obviamente se va a estar basando en muchísimos diálogos platónicos. El Fedro, la República, el Timeo va a tener mucha importancia en la filosofía de Plotino. Estaba por preguntar por esta vía y justo ya lo comentaste, muchas gracias. Ok, vamos a seguir. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien de tiempo. Y ya vamos terminando un poco, entonces vamos a tener más tiempo para preguntas. A ver, creo que ahora sí ya me están llegando todas las preguntas en el teléfono, entonces voy a intentar responder todas las que me sean posibles. Y si no, les comentaba también, tengo compañeros del seminario que afortunadamente también me pueden apoyar con eso. Muchas gracias a todos los que están apoyándome. En la diapositiva 29 decimos el ascenso contemplativo. ¿Cuáles serían los pasos más o menos estructurados de el ascenso, el camino hacia la unión con Dios, de la cual no he hablado? Punto número 1, la virtud, ¿no? El ejercicio de las virtudes. Y esto como una anulación de las pasiones, del pathos. Y bueno, para esto a mí me gusta muchísimo la filosofía estoica. Si tienen la oportunidad de leer a los estoicos, es extraordinario la manera en la que lo hacen, las meditaciones. Y bueno, número 2, estar en armonía con la materia. De nuevo, no es un desprecio contra la materia en el sentido de que vamos a quemar todo y vamos a destruir todo lo material y vamos a odiar lo sensible, sino que estando uno en armonía con lo inteligible y estando uno en armonía con la parte más divina de nuestra alma va a poder contemplar lo divino que hay en el mundo. Número 3, contemplación de las formas a través de lo sensible. Lo mismo, nosotros vamos a poder ver a través de lo sensible, vamos a tener como una visión de rayos X, entre comillas, para que cuando veamos las cosas materiales no las veamos por su materialidad, sino que las veamos por lo esencial y por lo formal que hay en ellas. Número 4, contemplación de la inteligencia. Ok, una cosa sería ver las formas que están
en las cosas. Tú escuchas una canción perfectamente armoniosa, perfectamente hermosa y tú puedes contemplar o concebir la simetría, por ejemplo, la forma de la simetría, la forma de la armonía, la forma de la belleza. Eso es algo, como que lo vislumbras la forma. Otra cosa distinta es ya cuando estás en este ascenso contemplativo, el momento, digamos, en el que tú ya te encuentras absolutamente en el nivel de la inteligencia. Bueno, no tu cuerpo, pero tu alma. ¿Qué pasa cuando llegamos a este nivel de la estructura de la realidad? Lo que pasa es que como ahí en la inteligencia está la forma del ser humano, por ejemplo, entonces te concibes a ti mismo. Lo mismo que decíamos que pasa cuando se crean estos niveles, que la inteligencia intenta ver al uno, pero como no puede ver al uno, se ve a sí misma. Cuando nosotros llegamos a la contemplación de la inteligencia o llegamos al nivel de la inteligencia, debido como nivel de la estructura de la realidad, nos concebimos a nosotros mismos. Hay una autorreflexión, autocontemplación, no de mí como Alexa, sino de mí como forma ser humano perfecta, en unidad con todas las otras formas. Este plano de la inteligencia es muy interesante cómo lo describe Plotino, porque dice es unimúltiple. ¿A qué se refiere con esto? Sí hay multiplicidad, porque se piensa a sí mismo, sí hay multiplicidad porque están las formas, así en plural, pero están en unidad. Hay una unidad entre todas estas formas. A pesar de que todavía hay multiplicidad, ya hay una unidad en todas ellas. Entonces, esta autocontemplación, autorreflexión, autovisión que hay cuando llegamos al plano de la inteligencia es no solo de mí como particular, sino de absolutamente todas las formas que están ahí. ¿Qué pasa? Y ahora sí se pone bueno ya para meternos en la parte mística. ¿Qué pasa cuando elevamos nuestra alma al plano más superior de todos? Y no solo superior en el sentido de escalera, sino más interior. Lo que pasa es que llegamos a una unión con Dios, una unión con lo uno o el uno, con el uno bien, y esto es un éxtasis. Lo que les decía al principio, para quien no lo pudo escuchar y si no lo repito, este éxtasis es un aniquilamiento del ser como particular. No hay una concepción de un yo particular, no hay una concepción ya ni siquiera de las formas, porque en las formas todavía las piensas, o sea, todavía hay un ser, todavía estás pensando la forma, todavía estás contemplando algo, ¿sí? Aquí de nuevo el concepto de la dualidad, hay alguien que contempla y hay algo que está siendo contemplado, pero aquí en el éxtasis, en la unión con Dios, que va a ser el enosis también, aquí ya no hay multiplicidad, aquí ya no hay dualidad, aquí hay total y absoluta unidad con lo divino. Entonces ya no estás tú frente a Dios. O sea, va a decir Plotino, eres Dios. No pongámonos aquí de, pues entonces yo voy a ser Dios. No, pero tú eres lo divino. Ni siquiera experimentas a Dios, porque lo que decíamos, está más allá de la experiencia, porque cuando experimentas, hay alguien que está experimentando y hay algo que estás experimentando. Aquí va más allá de eso, va más allá de lo racional, va más allá de la contemplación, va más allá de lo individual, va más allá del alma. No hay un alma, ya no hay un ser particular, hay una absoluta comunión con Dios, con lo divino, con el uno. Ok, voy a hacer una pausa un momentito para ver si hay más dudas. Una pregunta, ¿el éxtasis es parecido al nirvana? Ok, esta es una buena pregunta. Yo no soy experta en filosofías orientales, pero efectivamente tiene muchas coincidencias y
Ay, no quiero decir algo que vaya a ser incorrecto, tanto para Plotino como para las filosofías orientales que conciben el nirvana. Lo que sí voy a decir es que sí hay una vacuidad, en el sentido de que te vacías y te pierdes, no hay una conciencia individual, sí hay un sentido de vacuidad, un estado de no sufrimiento, un estado de no deseo, un estado de anulación total de tu propio ser. Siempre haciéndome preguntas difíciles, Sofía. ¿Cuál sería tal vez la diferencia? Al menos que en este momento se me ocurre. Plotino habla del uno como una absoluta abundancia, potencia activa, por ejemplo, también le va a llamar. Entonces, tal vez, y corríjame si estoy mal, si hay alguien que conozca más el concepto, pero tal vez el concepto de nirvana sea un poco más negativo, y negativo no lo digo en un mal sentido, sino negativo en un sentido de vacuidad, de la nada. Y en Plotino la unión con el uno es una concepción más de abundancia, de absoluta luz. Es como llegar a la luz, ver la luz, y como es tanta la luz, no puedes ver nada. Pero no es que sea la nada, sino que estás cegado por tanta abundancia, por tanta perfección y por tan divino y perfecto y simple que es. No sé si un poquito por ahí contesté tu pregunta, y tal vez ahorita me voy a meter en más problemas, pero por ejemplo existe el otro concepto que es moksha, y moksha sí sería muy distinto a lo que propone Plotino, porque moksha, al menos lo que tengo entendido, sí es como un lugar, como llegar a, y nirvana tal vez sería un poco más parecido a lo que propone Plotino, efectivamente. Voy a leer una cita sobre, ya en la diapositiva número 30, que es como tal ya la contemplación, entre comillas, porque no es contemplación, de Dios, o la unión, el éxtasis con el uno bien. Dice Plotino: ni siquiera habría que decir que verá, o sea, que el alma verá algo. Y el objeto visto, si es que hay que hablar de evidente y de visto, o sea, dice en sentido figurado porque no estamos viendo algo, dice, y el objeto visto, si es que hay que hablar de evidente y de visto como de dos cosas y no como de una sola cosa. Pues bien, en aquel momento, el objeto visto no lo ve el vidente ni lo discierne, ni se representa dos cosas, sino que, como transformado en otro, y no siendo él mismo ni de sí mismo, o sea, hay una anulación del ser y de la identidad, es anexionado a aquel y hecho pertenencia de aquel, en una sola cosa, es una sola cosa en él, como quien hace coincidir centro con centro. Entonces, esta sí podríamos clasificarla como una experiencia mística, una experiencia más allá de la experiencia, más allá del conocimiento, más allá de cualquier cuestión sensible que tengamos. Lo pregunté porque en el nirvana también hay una extinción del yo. Claro, sí, eso es lo que digo. En ese sentido sí son parecidas, porque hay un total aniquilamiento, es la palabra que usaba, un reducirse a la nada, se me fue la palabra, una renuncia a la identidad del yo para poder ser uno con el uno, ¿sí? Porque si hay un yo, si yo intento ser una con Dios, no puedo ser una, porque soy yo y Dios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que dejar de ser yo para poder ser una con Dios. También hay otro filósofo que a mí me encanta, maestro Eckhart, que habla justo de esto, de la vacuidad, que tenemos que vaciarnos
para que en este vacío podamos llenarnos de lo divino. Tiene un libro que se llama El fruto de la nada, que es extraordinario. Hay una diferencia en Plotino entre el ser y el yo. Ok, ahorita voy a intentar responderlo. Estar presente, me preguntan. Sí tiene que ver con estar presente, pero estar presente sería un primer paso. O sea, estar presente con las cosas sensibles y con todas las cosas del mundo que nos rodea es un primer paso. Pero aquí ya estamos hablando de una... Para que me entiendan, dice Porfirio, el discípulo de Plotino y el que escribió su biografía, dice Porfirio que Plotino llegó a esto 4 veces en su vida. Entonces, no es como que ahorita tengo presentación, al rato como y a las 5 de la tarde voy a llegar a la unión con Dios. No es tan fácil. O sea, es un camino constante de toda una vida, de todo un compromiso absolutamente cabal de intentar llegar en algún momento, si es posible, por un momentito, entonces ya ahí, o sea, ya la hicimos, ¿no? Entonces no es solo estar presente sería un primer paso como para lo más terrenal, pero esta experiencia sí va más allá. Ya me están saliendo aquí los comentarios, ya era hora. Clímax, sí sería como un clímax, y para eso hay otros filósofos que hablan, por ejemplo, de la experiencia del orgasmo como un perderte a ti mismo para ser uno con el otro, y bueno, cosas muy interesantes, por ahí les podemos comentar también. La nada es algo, quien renuncia, el yo dejando de ser yo es un suicida, en ese sentido sí. Y Plotino va a tener un tratado sobre el suicidio, que no lo voy a tratar ahorita, pero también es interesante. Quería regresar muy rápido a la pregunta de Sofía, sobre si hay una diferencia en Plotino entre el ser y el yo. Depende cómo concibamos el yo, porque si concebimos el yo, por ejemplo, yo, Alexa, soy un compuesto entre... un compuesto de, mejor dicho, materia y alma. Pero mi yo real no es mi materia, no es mi cuerpo. Mi yo más real o más esencial va a ser mi alma. Ahora, esta alma está, si lo pensamos ahora en la estructura de la realidad de Plotino, esta alma va a ser, hay una forma ideal de alma. El ser se ubica en la parte de la inteligencia, en la parte de las formas, porque hay pensamiento y porque las formas son y por lo tanto son entes, entonces también le va a llamar los entes, los seres, las esencias. Entonces la pregunta de si hay una diferencia entre el ser y el yo, pues sí, o sea, depende cómo concibamos el yo. Sí. No sé si ahorita con el ser te estás refiriendo al uno. Esa es una diferencia que tenemos que tener muy clara. El uno va a estar más allá del ser. El uno va a estar más allá de las formas. El uno va a estar más allá de la forma ideal de hombre, de la forma ideal de la belleza, de la forma ideal de la justicia, de todas las formas, más allá de todos los entes. No sé si por ahí quedó un poquito claro o nada más es más difícil. En la contemplación del uno que se logra alcanzar, dice Roman Alexander, sigue permaneciendo una relación de ejemplarismo ontológico de las formas en las cosas sensibles, es decir, la experiencia de alcanzar lo uno supone una experiencia de un individuo, o es la unión que alcanza todo el cosmos con lo uno. Por otro lado, ¿qué tan estricto es el ejemplarismo plotino? Ok, sinceramente no logro comprender a qué te refieres con ejemplarismo, pero si comprendo tu pregunta es si esta experiencia es individual o si esta experiencia es de todo el cosmos. La respuesta sería, esta experiencia de la que estoy hablando ahorita, tenemos nosotros como individuos particulares, tenemos que buscarla. No es que todo el universo de repente esté en una unión con Dios, sino que todos los seres particulares que participan de lo divino, o sea, todo lo creado, todo el cosmos,
se esfuerza por llegar a ser la mejor parte de ellos, la mejor parte de yo, o sea, de mi yo Alexa, sería mi alma, mi alma racional, mi intuición, mi pensamiento intuitivo, el centro de mi alma. Entonces, yo intento ser lo más allegada a eso posible para yo, entre comillas, aquí sí, llegar a una experiencia con lo divino y llegar a la unión con Dios. Pero así también, les digo que no me voy a meter en esos temas, pero así también los animales, las plantas, los minerales, todas las cosas están en un camino hacia lo divino. En ese sentido, sí, todas las cosas particulares están en un camino hacia la unión con Dios. En Plotino el camino es todo Eros, sí, Eros como amor. Nirvana también, solo que Nirvana difiere en el camino para llegar a ello, justo en lo que mencionas de forma negativa, respecto a lo uno múltiple. La idea de infinito es lo que permite pensar en ello. Sí, la idea de infinito está efectivamente en la parte de las formas de la inteligencia. El yo jugando a aniquilarse para ser. El yo es una idea, yo no sé, de la actitud interpretativa. Sí, es justo lo que decía, depende de cómo interpretemos el concepto de yo. Materia, alma, el yo real solo es concepto. El alma es otra máscara, nacida de la interpretación. El yo no interpreta, ni se libera, ni se aniquila, ni se liga con Dios. El alma nace de las interpretaciones. Ok, esto también podríamos comentarlo, dialogarlo, ¿no? Como, claro, nosotros le damos el concepto de alma, pero, y esto va a ser muy importante, cuando nosotros hablamos del uno y hablamos de las cualidades que tiene el uno o que tiene Dios, todas estas cualidades, ninguna de ellas va a llegar a captar lo que es en sí Dios, o lo que es en sí el uno, porque ni siquiera es, pero digamos lo que es en sentido figurado. Los conceptos siempre van a ser mucho menos elevados, mucho más discursivos, van a ser racionales, van a ser de un nivel sumamente bajo comparado con el uno. Entonces, claro, cualquier concepto que nosotros podamos decir del uno, ok, el uno es perfecto, el uno es absoluto, el uno es simple, el uno es el bien, todo lo que digamos nunca va de ninguna manera ni siquiera acercarse a la esencia, porque no tiene esencia, a la esencia de lo divino. Lo intentamos porque es la manera en la que podemos explicarlo y justo, ay, mi perro está aquí jugando. Y justo, por ejemplo, esto va a verse muy reflejado en Pseudo Dionisio Areopagita, cuando va a ser la teología negativa. Y la teología negativa va a decir, bueno, pues si no podemos decir que es Dios, pues entonces vamos a decir que no es. Y solo de esa manera podremos acercarnos más o menos a concebir que es el uno. Sí, yo, Alexa, soy el producto de una interpretación, sí. Dios es la totalidad del conocimiento interpretativo, el uno es otra idea. Exactamente. El uno, cuando digo aquí uno, es una idea que tenemos del uno, pero en tanto que es una idea es un ser, y en tanto que es un ser, pues entonces no es el uno, porque el uno está más allá del ser, está más allá de los conceptos, está más allá de todo esto. Bueno, la última o penúltima casi. Les voy a leer otra cita hablando de este tema que ya es muy abstracto, de la unión con Dios. Dice, así también la inteligencia, si se tapa de las demás cosas y se concentra dentro de sí misma, al no ver nada, atisbará una luz que no es inherente al otro objeto, sino una luz absoluta. ¿Sí? Esta va a ser una metáfora que va a usar mucho Plotino de la luz y de el uno como el sol, que ya veíamos en Platón en la República, en la alegoría de la caverna. Dice, es una luz absoluta, solitaria, pura, autosubsistente, aparecida súbitamente hasta el punto de preguntarse perpleja de dónde brotó, si de fuera o de dentro, se pregunta el alma. No hay que inquirir de dónde vino. Si están escuchando ruidos es porque
Aquí está mi perro, me habían pedido que saliera. Entonces, no hay que inquirir de dónde vino, pues no existe de dónde, no hay un lugar en el que esté Dios, no es ni siquiera, no tiene ni siquiera espacialidad, es un punto absolutamente simple, entonces no tiene ni siquiera espacialidad. No hay que inquirir de dónde vino, pues no existe ese de dónde. Y el sol, apareciendo en el horizonte del océano, dicen los poetas, se ofrece espontáneamente a los ojos para que lo contemplen. Y no sé ustedes, pero a mí me parece que la escritura de Plotino es maravillosa, es poética, y creo que esto no es de a gratis. Creo que esto obviamente tiene una intencionalidad, como ya decíamos, casi le podríamos llamar artística, porque a través de lo metafórico y a través de las imágenes es como más podemos allegarnos a comprender esto que es tan abstracto. Se explica la distorsión de eso que se percibe, pero lo que se percibe no se sabe. La experiencia humana filtra esa experiencia en conceptos, sí. La experiencia humana siempre va a ser racional, siempre va a intentar conceptualizar, siempre va a intentar ser discursiva, siempre va a intentar ser analítica. Y algo que a mí me parece muy rescatable de estos filósofos es, pues, un poco no es la renuncia a lo analítico diciendo, lo analítico no sirve. No, sí sirve, pero en el último punto, o sea, el análisis y el conocimiento de las cosas van a ser una escalera, no sé si han escuchado esta metáfora, va a ser una escalera para que al final de la escalera tires la escalera porque ya no te sirve para tener esta experiencia total de lo que va más allá de lo racional y de lo que va más allá de la experiencia, de lo que va más allá de los conceptos. Así lo absoluto de lo que describe Plotino es producto de creaciones lingüísticas. Obviamente todos los conceptos lingüísticos van a ser racionales y no van a acercarse a lo que es realmente el uno. El uno se podría concebir solamente en un nivel superior. Por ejemplo, una hormiga no tiene inteligencia por sí misma, pero a nivel colonia superior se puede percibir inteligencia. Ser parte del uno te convierte en observador a nivel superior de humano yo. Ser parte del uno te es que la cuestión es que no te quedas ahí. O sea, cuando Plotino llega a este éxtasis o a esta unión con Dios, no se queda ahí, no se queda con esta habilidad de estar en un nivel superior. No es que haya escalado a un lugar y que ya de ahí pueda ver todo. De hecho, ni siquiera, como les decía, tal vez es difícil porque muchas veces decimos elevarnos, escalar, subir, pero ni siquiera es en un nivel escalonado hacia arriba, sino más bien hacia el interior. Y cuando está la experiencia de la unidad, es como una experiencia del todo. No sé si me doy a entender, porque como la unidad está en todo y el uno que es divino está en todo, entonces uno experimenta el todo y la nada al mismo tiempo, porque no es nada particular y tampoco es la suma de todas las cosas. No sé si han leído el Aleph, también por ahí se los podemos compartir, porque me parece también una manera muy, muy bonita de explicar una experiencia que podría ser algo mística. Lo analítico es la única forma de acceder a los significados, efectivamente, y para esto vámonos a la siguiente diapositiva, que es la diapositiva número 32. ¿Qué pasa con el descenso? Plotino efectivamente llega, dice Porfirio, a la experiencia con Dios, a la unión con Dios, con lo uno, pero no se queda ahí, y muchas veces dice porque de alguna manera el alma no se quiere perder a sí misma, y para tener esta unión con Dios uno debe renunciar al yo, como ya decíamos, debe renunciar a la particularidad, a su individualidad. Entonces no hay una conciencia, no hay un yo. Y dice entonces, intenta ver, intenta percibir algo, intenta regresar a ella misma y por lo tanto vuelve a haber una dualidad y se vuelve a alejar del uno. Entonces
¿Cómo representamos lo divino cómo representamos lo divino? Pues a través de lo simbólico, a través del arte, a través de la poesía, a través de la literatura, a través de la música, a través de todas estas maneras de hacerlo sensible lo más parecido a lo inteligible y hacer lo discursivo lo más parecido que podamos a lo intuitivo. ¿Sí? Y como les decía, la forma en la cual escribe Plotino es preciosa, es precioso leerlo. Hay momentos donde es difícil comprenderlo, pero cuando uno comprende, si es que lo comprendemos, lo que quiere decir es muy bonita la manera en la que lo explica. También hay otra cita que iba a poner, ya no pude compartir, pero donde habla de los jeroglíficos y dice... Pues es que los jeroglíficos están mucho mejor que nuestro alfabeto, en el que, o sea, no solo un concepto es muy cerrado y muy cuadrado, muy limitado, sino que aparte, o sea, está compuesto por diferentes letras. Entonces dirá los jeroglíficos, que son estas formas de escritura en las cuales hay una imagen y entonces tú a través de la imagen concibes una idea y concibes un concepto. Dice, eso está mucho mejor a una explicación discursiva y analítica, ¿no? Nuestra manera de explicarlo a racional lo puse así porque no quiere decir que es irracional, no es contrario a la racionalidad en el sentido de que hay que despreciar lo racional, sino que va más allá de lo racional. Es forzosamente a través de lo racional, forzosamente a través de lo discursivo, forzosamente a través de lo analítico, forzosamente a través de separar las cosas por partes, a través de lo múltiple, a través del pensamiento. Entonces, incluso si llegáramos a tener una experiencia mística de este tipo, la forma en la que vamos a explicar esta experiencia mística siempre va a ser muy pobre comparada con la experiencia en sí. Y obviamente hay muchos místicos cristianos que tienen una poesía maravillosa sobre estas experiencias. A los significados de los propios conceptos, al tirar la escalera, ¿esos significados ya no tienen sentido? Es una buena pregunta. Soy muy filosófica en esto, depende cómo entendamos el concepto de sentido, pero tienen un sentido para llegar al éxtasis. O sea, tienen un sentido, todo lo conceptual y todo lo analítico tiene un sentido, porque nos ayuda a llegar a este punto. Pero este punto, este clímax, este éxtasis, se deshace de los conceptos. Entonces, claro, no tienen sentido porque es que no hay ni siquiera pensamiento, no hay intelección, no hay experiencia, no hay sujeto. Entonces, sí pierden su sentido, pero no en un sentido negativo. O sea, no es, chin, ya perdieron su sentido los conceptos. No, es que lograste que esos conceptos te dirigieran al punto cúlmine, al punto más alto y te permitieran la unión con Dios. Entonces, de hecho, hay otro autor, ahorita no recuerdo el nombre, que va a hablar sobre Plotino como una mística racionalista. ¿Y qué es esto? O sea, no hay como decía, no hay una renuncia a hacer los discursos teóricos, filosóficos, argumentativos. No va a decir, no sirve de nada. No, eso no lo va a decir. Claro que tiene un sentido y claro que sirve. Pero en última instancia, sí se desecha. O sea, al final, ya no hay conceptos que abarquen la unión con Dios. Aquí me dicen felicidades, súper interesante, muchas gracias. Mi familia que también me está viendo y que no son filósofos, bienvenidos todos los que no son estudiantes de filosofía, no son académicos, porque algo que a mí me inspira muchísimo es poder compartir la filosofía de una manera que pueda ser accesible, que pueda ser aplicable y que no se quede en un libro, en un tratado, que no se quede
Entonces, claro, también este es el objetivo de este seminario. Y quiero felicitar a todos mis compañeros del seminario que están trabajando muy, muy bien y muy fuerte para poder tener expertos en estos temas, hablando aquí, teniéndolos ahora sí que en su teléfono, lo pueden escuchar a cualquier hora. Ya tenemos un canal de YouTube en donde también vamos a subir estos videos, entonces si quieren ver la repetición pueden verla. Si quieren escribir. En este mismo instante no recuerdo alguna cita de Plotino donde hable del silencio, pero pues sí, no, o sea, no sería... Es que si hablamos del silencio como la ausencia de un sonido sensible, sí, y silencio como que no hay pensamiento, sí también, porque como les decía, en la unión con Dios no hay pensamiento, porque no puede haber dualidad. No puedes pensar a Dios, no puedes ver a Dios, porque hay unidad absoluta. Entonces esto sería dualidad. Y me parece que cualquier tipo de sonido sería dualidad. Incluso si pensamos el sonido en su forma más esencial, como vibración, ahí hay un movimiento. Y el movimiento es dual, y el movimiento es múltiple. Entonces, todo sonido sería después, posterior o inferior a la unidad absoluta, al uno y a Dios. Bajo esa perspectiva, ¿la filosofía es consecuencia de un don divino o es una disciplina teórica? ¡Ay, qué difícil pregunta! Pues no sé, los filósofos se sienten dioses, pero no creo que sea eso a lo que te refieres. La filosofía es un don divino, pues Platón en muchos de sus diálogos obviamente va a hablar de cómo el filósofo es el que tiene la capacidad, la mejor capacidad para ver más allá de lo material, para ver más allá de lo sensible, pero no es un don en el sentido de que unos tienen el don y otros no. O sea, sí, pero cualquiera puede filosofar y cualquiera puede reflexionar y cualquiera... O sea, en el diálogo, ¿cuál es? Creo que es Protágoras, corríjanme si me estoy equivocando. Sócrates hace reflexiones con un esclavo en la tierra, ¿no? Y esto nos habla mucho de un interés por llevar la filosofía a todos. Esto puede ser criticable porque, claro, Platón no aceptaba a nadie en la academia si no sabían geometría. Yo nunca hubiera entrado a la academia de Platón. El otro día leía, no recuerdo en qué diálogo, ¿Critón? No es Critón. No recuerdo en qué diálogo, que dice Platón, gracias, el Menón. En el Menón es cuando le reflexiona con un esclavo. Que dice Platón está hablando con Cratilo, me parece, dice, quien no sepa geometría, o sea, quien no sea, en pocas palabras y muy generalizado, es, quien no sepa geometría no va a saber cómo hacer el bien y no va a saber cómo ser virtuoso. Entonces, no solo la geometría, sino toda la disciplina teórica, sí es, no sé si necesaria, pero sí es importante. Sí es importante porque no podemos... A pesar de que todo es una práctica y que todo se debe llevar al plano pues, práctico de la aplicación, no es de manera gratuita y no es sin fundamento y no es sin base. Siempre tiene una base teórica y siempre tiene una base discursiva, argumentativa. Entonces, depende a quién le preguntes. También creo que esa respuesta es la respuesta fácil, pero depende a quién le preguntes qué es la filosofía, lo que te vaya a contestar. Y dependiendo de su respuesta, pues así será la filosofía que aquella persona busque y la filosofía que aquella persona haga y comparta. María Isabel Santa Cruz es la de la mística racionalista. Gracias, Luis Ángel. ¿Y cuál es la visión de Plotino con la naturaleza? ¿La concibe de manera simbólica? ¿Cuál es el valor del estudio de la naturaleza? Lo comentaba un poco no al
principio de la exposición, pero en un momento que la naturaleza va a ser el mundo, ¿no? El mundo sensible. Y sí hay una invitación a contemplar el mundo sensible, no porque sea sensible y no porque sea material, sino por lo divino que hay en ello. En todas las cosas, en toda la naturaleza, en toda la fisis, en todo el cosmos, está lo divino y está el uno y están las formas. Entonces, a través de la contemplación de lo sensible, podemos llegar a la contemplación de las formas. Bueno, por el momento no me llegan más preguntas. Una disculpa por las fallas técnicas, entre que no se conectaba la computadora y tuve que usar el teléfono y nunca me salían los comentarios, pero bueno, espero haber podido responder todas sus dudas. La última diapositiva nada más es una cita que muchas veces se menciona de Plotino, y no es Plotino el que la, o sea, sí fue Plotino el que la dijo, se supone, pero es más bien de la biografía que escribe Porfirio sobre Plotino, y dice que Plotino dice: hay que elevar lo divino que hay en nosotros hacia lo divino que hay en el universo. Entonces, esa sería mi última aportación, mi última invitación, a tratar de concebir lo divino en todo lo que nos rodea, a tratar de concebir lo divino que hay en nosotros, para poder así concebir lo divino que hay en absolutamente todas las cosas. A ver, unas últimas preguntas. ¿Hay en Nietzsche alguna influencia de Plotino respecto a la importancia del arte por encima de lo racional? ¿Es posible encontrar alguna vinculación? Sinceramente, Nietzsche está fuera de mi... No me cae mal. Sí lo he leído, me gusta, pero no sabría decirte si hay una influencia directa de Plotino en Nietzsche. Sé que Nietzsche leyó mucho la filosofía antigua y por ese sentido podría pensar que sí, pero no lo puedo afirmar porque sinceramente no tengo el conocimiento de ello. Muchas gracias por la sesión, ha estado increíble. Gracias, Sofía. Gracias a todos por sus comentarios. Jesús Pérez, Gerordas, Emanuel, Fernando Vilchis, gracias. Román, excelente presentación, muchas gracias. ¿Qué me recomiendas para acercarme a la filosofía de Plotino? Sinceramente, entrarle de lleno. Puedes leer la vida de Plotino, escrita por Porfirio, y todas las Eneadas de Plotino en la editorial de Gredos son muy buenas, las introducciones son muy buenas. Este video yo intenté hacerlo lo más introductorio posible también, pero cualquier duda que tengan nos pueden escribir si quieren alguna otra recomendación de libros más específicos. Por ejemplo, si hubiera un tema en específico que les interesa, pues tal vez podemos recomendarles un tratado en especial. Y gracias por la sesión, gracias a ustedes que se conectaron, Amalia, Moni. Hacer divinos por dentro para dar divinidad a este mundo, sí, hacer divinos por dentro para reflejar la divinidad por fuera. Gracias, profesor José Manuel Redondo. Ay, antes de que se me vayan todos, la próxima semana vamos a tener aquí en el seminario, en nuestra página de Facebook, al doctor José Manuel Ayala, y nos va a estar hablando sobre la recepción de Plotino en Jámblico. Entonces, súper interesante, personas que sí son súper dedicadas a la academia y lo digo en el mejor sentido posible porque son expertos en lo que hacen, son expertos en los textos. Yo, por ejemplo, obviamente no hablo griego y no tengo la posibilidad de leer los textos originales en griego, pero eso, por ejemplo, es una gran diferencia cuando tenemos aquí de invitados a personas que sí manejan el griego y que pueden ir directamente al texto original y decirnos cuáles eran los conceptos que se estaban usando. Ok, aquí nos dice alguien que estudió Nietzsche que no hay influencia de Plotino en él. Yo digo que hay influencia de Plotino en todo, pero no es cierto. O sea, a lo que se refiere es que no de manera directa, no de manera clara. Jenny, muchos saludos, muchas gracias. Raimundo, gracias. Alberto Marín, gracias.
Bueno, pues José Molina, perdón. José Molina Ayala, tienen razón, me confundí. José Molina Ayala, lo tendremos la próxima semana. Y bueno, voy a terminar con esto. Muchas gracias a todos por conectarse. Denle like a la página. También pueden unirse al grupo de Facebook, Seminario Emanaciones Plotinianas. Ahí pueden escribir publicaciones, ahí pueden compartir citas y ahí podemos tener un poco más de interacción con ustedes. Muchas gracias a todos por conectarse y que tengan un lindo día.